Bienvenidos a la presentación del Grupo 2, donde hablaremos del clasicismo. En esta presentación podremos conocer sobre las características del clasicismo, los años, sus autores y otros datos. Para introducirnos un poco en el tema, debemos tener claro que la característica principal del clasicismo es la simplicidad de las notas y las estructuras. En vez del empleo de los excesivos ornamentos del estilo barroco, se usan notas claras y simétricas intentando imitar la naturaleza. Es un tipo de música más específicamente cortesana, elegante, objetiva y poco emocional. El ritmo es sencillo y la dinámica tranquila. En este estilo musical posee una melodía principal que es apoyada y acompañada por el resto de la instrumentación. Estas melodías eran el objetivo primordial teniendo un carácter cantable. En cuanto a tiempo y rítmica, se encuentra también todo muy definido. El compás es claro y se rige sólidamente a los cambios armónicos. El clasicismo francés del siglo XVI, que busca su inspiración en la parte latina de la antigüedad, es la época de Boileau y del teatro clásico francés. Se trata de un clasicismo con aspiraciones universales que supuso el verdadero hervidero de lo que conocemos como la batalla de los antiguos y los modernos. El clasicismo inglés de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII comparten con el clasicismo francés la misma inspiración latina, si bien no falta el imaginario griego. Está caracterizado por autores como Alexander Pope y Jonathan Swift. En este contexto no debe olvidarse al artista John Flaxman, ilustrador de autores clásicos griegos como Homero y Hesíodo, e italianos como Dante Flaxman. Sus grabados, inspirados en los finos trazos de las antiguas cerámicas griegas, siguen siendo utilizados hoy día para ilustrar ediciones modernas de Homero dentro de lo que puede considerarse como una estética atemporal. El clasicismo alemán de finales del siglo XVIII se diferencia de los dos anteriores por su inspiración claramente griega y viene definido por autores como Goethe y Schiller, de manera paradójica como bien apunta Walleck. El clasicismo alemán, incluso en su estadio más conscientemente neoclásico, nos parecería romántico o posiblemente nostálgico y utopizante. Compositores y sus vidas. Franz Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn fue un compositor austriaco. Es uno de los máximos representantes del periodo clásico. Nació el 31 de marzo de 1732 en una familia humilde. El pequeño Joseph Haydn recibió sus primeras lecciones de su padre, quien después de la jornada laboral cantaba acompañándose al arpa, dotado de una hermosa voz. En 1738, Haydn fue enviado a Heinsberg y 2 años más tarde a Viena, donde ingresó en el coro de la Catedral de San Esteban. El fallecimiento en 1790 del príncipe Nicolaus y la decisión de su sucesor Anton de disolver la orquesta de la corte motivó a Joseph Haydn, aún sin abandonar su cargo de maestro de la capilla. La aportación de Haydn fue trascendental, en un momento en el que se asistía a la aparición y consolidación de las grandes formas instrumentales, precisamente gracias a él. Joseph Haydn murió el 31 de mayo de 1809, en Viena. Su cabeza fue cortada para que los científicos pudieran estudiar su cerebro. Al momento de su muerte, Viena estaba en guerra contra la invasión de las tropas napoleónicas. Johannes Chrysostomos Wolfgangs. Johannes Amadeus Mozart fue un músico y compositor austriaco, considerado uno de los más importantes y célebres de la historia. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791 a la temprana edad de 35 años. Johannes Amadeus Mozart, hijo del violinista de la corte de Salzburgo y maestro segundo de la capilla Leopold Mozart y de Maria Perl. Wolfgang Amadeus fue el último de los 7 hijos del matrimonio. A pesar de que tuvo 6 hermanos, solo sobrevivió a su hermana María Ana, apodada Nerl. Él con tan solo 4 años tocaba el clavicordio con destreza y componía sus propias melodías. A los 6 tocaba el clavecín y el violín. Conocedor
de la extraordinaria habilidad de Wolfgang para la música, su padre organizó sus primeras audiciones para las principales cortes europeas. Su primera exhibición fue con apenas 6 años. El 12 de enero de 1762, Mozart y su familia viajaron a Múnich, dando comienzo a su gira por las principales cortes europeas. Durante estos años, Mozart dio conciertos en las cortes de Viena, Praga, París, Londres, La Haya, Zúrich. En todos los lugares por los que pasó, el joven músico cosechó enormes éxitos. Mozart buscó un nuevo comienzo en Viena. Alrededor del año de 1781, sus inicios en la capital fueron buenos. Pronto se empezó a conocer como el mejor intérprete del teclado de Viena. Su faceta de compositor no cesó en estos años. En 1782 terminó la ópera El rapto del Serrano, estrenada en julio de ese mismo año. Sus últimos años y fallecimiento. Los últimos años de vida del genio de la música estuvieron marcados por la depresión y situación económica difícil. Muchos aseguran que tras la muerte de su padre en 1787, Mozart se hundió. El 5 de diciembre, Wolfgang Amadeus murió en Viena tras graves problemas de salud. Datos curiosos acerca del clasicismo. Franz Schubert fue un compositor austriaco de los principios del romanticismo musical, y a pesar de su corta vida, dejó un gran legado, que incluye más de 600 obras vocales seculares. Y de dato curioso, se sabe que era tan pobre que componía con una guitarra en vez de un piano. Mozart llegó a dar clases de música a Beethoven por un corto periodo de tiempo. Mozart afirmó también que algún día Beethoven llegaría a ser un gran músico. En conclusión, el clasicismo inició en 1750 y duró hasta el año 1827 con el fallecimiento de Ludwig van Beethoven. Las formas musicales que más destacaron fueron la sonata, sinfonía y concierto. Durante el clasicismo hubieron dos tipos de música: la música vocal, que se basa en destacar las voces, y se compone de la música religiosa y la ópera. La música instrumental, que se divide en música de cámara, que se basa en un grupo de 2 a 5 personas, y música para orquesta, que se compone de un gran grupo de personas, vaya, una orquesta completa.